La noche del 18 de septiembre de 2019 descendió sobre el pueblo de Fuenteclara con la parsimonia de un invitado no deseado. El cielo oscuro comenzó a reptar desde la dirección de los olivares que se extendían por las laderas de la colina, mientras una brisa suave traía consigo el aroma terroso de la tierra andaluza, mezclado con el tenue perfume de los jazmines que trepaban por las paredes encaladas de las casas. Las calles empedradas del pueblo aún se distinguían bajo la luz mortecina de las farolas de hierro forjado que salpicaban las fachadas. Esa atmósfera, que normalmente infundía calma, aquella noche se sentía melancólica y pesada, como si el propio aire portara una noticia difícil de pronunciar. Elena Vargas acababa de quitarse de los hombros su gastado bolso de tela. Un día entero de trabajo en la cooperativa de aceite de oliva había dejado su cuerpo agotado, pero siempre sentía una profunda paz cada vez que cruzaba el umbral de su pequeña y humilde casa. Normalmente el sonido de los pasitos de Mateo y la risa cristalina de Sofía la recibirían. Esos dos niños eran la razón por la que Elena soportaba los días difíciles como madre que luchaba sola, antes de haberse casado de nuevo con Javier. Aquella noche entró con el corazón ligero, esperando ver las dos caritas que siempre la aguardaban tras la puerta de madera de su hogar. Sin embargo, al entrar, la casa estaba sumida en un silencio absoluto. Demasiado silencio. Mateo, Sofía, mamá ya está en casa, llamó con el tono suave que se había convertido en su costumbre al volver del trabajo. No hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas de un viejo naranjo junto a la casa, meciéndose con la brisa nocturna. Dejó el bolso en una silla de madera, recorriendo con la mirada la estancia en penumbra, apenas iluminada por una pequeña lámpara. La alfombra del suelo seguía en su sitio, los vasos sobre la mesa no se habían movido y los juguetes de madera que solían estar esparcidos por el suelo parecían intactos. Una punzada de inquietud se abrió paso lentamente en el pecho de Elena. Aunque Javier a veces llegaba tarde o se mostraba indiferente, Mateo y Sofía nunca se perdían de su vista. Eran niños obedientes, rara vez se alejaban sin avisar. Se dirigió hacia la habitación del fondo. Allí Javier parecía recién despertado con el pelo revuelto y los ojos adormilados y confusos. Se enderezó un poco y dijo en voz baja que creía que los niños habían estado jugando fuera desde la tarde. Mencionó que se había quedado dormido y no había prestado demasiada atención a lo que ocurría en la casa mientras dormitaba. Sus palabras añadieron una capa de pesadumbre al corazón de Elena. Algo no encajaba, pero no quería acusar sin motivo. Salió de nuevo al patio. Las estrellas seguían ocultas tras una fina capa de nubes. El viento nocturno le acarició las mejillas, trayendo una frialdad inusual. Volvió a llamar a sus hijos, esta vez con una voz más fuerte, esperando que aparecieran de detrás del limonero o del montón de leña apilado a un lado de la casa. Pero, de nuevo, no hubo respuesta. Solo el canto de los grillos que resonaba con fuerza, como si intentara ocultar un silencio punzante. Poco a poco el pánico comenzó a arraigar en su pecho. Se aferró al borde de su blusa, tratando de contener una ansiedad creciente. Corrió hacia la casa de Isabel, su vecina más cercana, donde a menudo dejaba a los niños si volvía tarde. La cancela de hierro de la casa estaba entreabierta. Llamó a la puerta suavemente. Al poco rato Isabel apareció, envuelta en un chal. Su rostro mostró sorpresa al ver a Elena tan agitada. Elena preguntó si Mateo y Sofía habían pasado por su casa, pero Isabel negó con la cabeza lentamente. Dijo que no los había visto en toda la tarde, ni siquiera había oído a niños jugando en el patio. Esa respuesta hizo que los ojos de Elena ardieran, como si algo le hubiera atravesado el corazón. Agarró el brazo de Isabel, suplicándole que lo pensara de nuevo, pero la respuesta fue la misma. No había visto a los niños. Elena miró la calle del pueblo que se extendía hacia los campos de olivos. Desde ese punto normalmente podía ver las siluetas de los agricultores volviendo a casa, o escuchar el motor de la vieja motocicleta de algún vecino regresando de la taberna del pueblo. Pero esa noche la calle parecía desierta y larga, como si se hubiera tragado todos los sonidos. La luz de las farolas, que solía parpadear con suavidad, parecía más tenue. Todo se sentía mal. Su corazón latía desbocado. Se dio la vuelta y corrió de regreso a su casa, llamando a Javier, que ahora estaba sentado en una silla en el porche.
Su rostro parecía confuso o ausente, como el de alguien que acaba de despertar de un largo sueño. Elena le preguntó de nuevo por los niños. Javier simplemente suspiró y dijo que quizás estaban jugando en el huerto trasero o en el patio de otro vecino. Pero su tono no era convincente. Sonaba plano y vacío. Elena lo miró fijamente por un instante. Había algo extraño en la forma en que Javier hablaba, pero no quería dejarse llevar por las sospechas. Sabía que su marido había estado muy taciturno últimamente, volviendo a casa con el ceño fruncido por problemas de trabajo que nunca explicaba del todo. De hecho, Elena se sentía culpable por volver a menudo tan tarde, dejando a los niños al cuidado de Javier. Pero esa noche toda la culpa fue reemplazada por una sola cosa, el miedo. Cuando la ansiedad llegó a su punto álgido, Elena comenzó a correr por el pequeño sendero al lado de su casa. La tenue luz de las farolas de los vecinos iluminaba la tierra rojiza y húmeda. Llamó a sus hijos una y otra vez. Mateo. Sofía. Soy mamá. No hubo respuesta. Cada rincón de las casas vecinas, normalmente iluminado, parecía oscuro, ya que la mayoría de los residentes ya dormían. Sin embargo, algunos perros ladraron, como si sintieran la angustia de la mujer. Elena se dirigió entonces hacia el olivar que había detrás de la casa. Las hojas de los olivos se mecían lentamente con el viento, produciendo un susurro largo y monótono. Caminó por un pequeño sendero entre los árboles que comenzaban a crecer. Mateo y Sofía a veces jugaban allí por las tardes, recogiendo aceitunas caídas o simplemente observando a los saltamontes. Pero esa noche el olivar solo ofrecía penumbra y sombras alargadas que hacían que sus pasos se sintieran pesados. Cada paso que daba aumentaba su miedo. Empezó a sentir que le faltaba el aliento, como si el aire nocturno le oprimiera el pecho. Recordó cómo Mateo había parecido triste los últimos días. Recordó cómo Sofía a menudo se aferraba con fuerza a la mano de su hermano, como si buscara protección. Todos esos recuerdos ahora pasaban rápidamente por su mente como destellos de luz dolorosos. Regresó a casa a toda prisa. Ya no le importaba el cansancio que se había apoderado de su cuerpo desde el mediodía. Lo único que sabía era que algo no estaba bien. Vio a Javier de pie en la puerta, mirando la oscuridad sin expresión alguna. Por un instante su rostro pareció pálido. Al verlo, el corazón de Elena volvió a encogerse. Una sombra oscura cruzó su mente, pero la apartó rápidamente. No quería acusar sin pruebas. Entró de nuevo en la casa, revisando cada rincón, cada alfombra, cada hueco donde sus hijos podrían haberse escondido. No había nada. El armario de la ropa estaba ordenado, los uniformes escolares seguían doblados, los vasos de los niños estaban limpios, como si no hubiera habido vida en esa pequeña casa desde la tarde. Por primera vez esa noche Elena sintió que el mundo se detenía. En lo más profundo de su ser, surgió un miedo que no podía describirse con palabras. Se quedó quieta en medio de la habitación, apretando el borde de su blusa. La noche del pueblo, normalmente tranquila, se había convertido en una noche de preguntas asfixiantes. ¿A dónde habían ido Mateo y Sofía? ¿Por qué no habían dejado ninguna señal? ¿Y por qué su instinto le decía que algo muy oscuro se estaba acercando? Salió de nuevo contemplando la oscuridad que envolvía Fuente Clara. El aire fresco de la noche ahora la hacía temblar. Un susurro en su corazón le decía que esa no sería una noche ordinaria, sería una noche que cambiaría su vida para siempre. El viento que soplaba desde la sierra se volvía cada vez más frío mientras Elena permanecía en el umbral de su casa. La pequeña lámpara de aceite que colgaba en la pared parpadeaba levemente con cada ráfaga, proyectando una luz amarilla y pálida que alargaba la sombra de Javier en el suelo de tierra. Su marido seguía sentado en la silla de madera, frotándose las manos, como si intentara espantar un sueño que aún se aferraba a él. Elena lo miró con el pecho todavía agitado por el miedo que no había disminuido. Se acercó y le preguntó de nuevo, esta vez con una voz más firme. Quería una certeza, aunque detrás de sus palabras se escondía una inquietud que apenas podía ocultar. Javier levantó la cabeza con un movimiento lento. Sus ojos parecían vidriosos. Dijo que desde el atardecer se había sentido mareado y decidió recostarse un momento.
Afirmó no haberse dado cuenta de cuando Mateo y Sofía habían salido de casa. Su voz sonaba plana, como si estuviera contando algo trivial. La respuesta no calmó la ansiedad de Elena, al contrario, una extraña sensación crecía en su interior. Sabía que Javier a menudo volvía agotado, pero nunca hasta el punto de dormir tan profundamente como para no oír a dos niños pequeños salir de casa. Además, Mateo y Sofía siempre se despedían con una voz lo suficientemente alta cada vez que iban a jugar al patio de algún vecino. Elena trató de calmarse. No quería precipitarse en sus acusaciones. Observó el rostro de su marido un poco más, buscando algo que pudiera explicar la incomodidad en su corazón. Pero Javier parecía aún más inquieto, aunque intentaba ocultarlo sentándose más erguido. Afuera, los sonidos de la noche se hacían más nítidos. El susurro de los olivos detrás de la casa sonaba como un murmullo largo e interminable. Los grillos, que normalmente sonaban melodiosos, ahora parecían chirriar de forma penetrante. A lo lejos se oía de vez en cuando el motor de algún vecino que regresaba de la taberna, pero el sonido se ahogaba rápidamente en el silencio dominante. Elena salió de nuevo, incapaz de quedarse quieta dentro de la casa. Recorrió el patio con pasos rápidos. Revisó detrás del gallinero, el lugar favorito de Sofía para jugar a las cocinitas con hojas secas. No había rastro de nada. Inspeccionó la esquina cerca del pequeño pozo que todavía usaban para lavar, pero la tierra seguía seca y ordenada. Su mente no dejaba de dar vueltas. Recordó que unos días antes, Mateo había vuelto de la escuela con cara de pocos amigos. Le había preguntado, pero Mateo solo respondió brevemente que estaba cansado. Sofía también, en los últimos días, se aferraba más a la mano de su hermano. Esos pequeños detalles habían inquietado a Elena, pero estaba demasiado ocupada con las exigencias del trabajo en la cooperativa como para prestarles la debida atención. Ahora, todos esos signos volvían a golpear su mente con fuerza. Decidió llamar a Javier para que saliera a ayudarla a buscar. Javier se movió con lentitud, como si todavía estuviera dominado por el sueño. Elena observó sus pasos vacilantes. Había algo que no cuadraba entre su propia angustia por los niños y la actitud excesivamente tranquila de su marido. Revisaron el borde del camino del pueblo. Las casas parecían cerradas a cal y canto. Algunas familias ya habían apagado las luces de sus porches. El olor a tierra húmeda y a olivos aún flotaba en el aire, recordándole a Elena la larga jornada que había tenido ese día. Pero esa noche todos esos aromas ya no la calmaban, al contrario, le oprimían el pecho. Después de buscar durante varios minutos, Elena decidió llamar a la puerta de Isabel una vez más. Esta vez, la puerta se abrió de par en par. Isabel los miró a ambos con preocupación. Incluso la invitó a entrar para revisar el interior de la casa, con la esperanza de que los niños se hubieran escondido jugando. Pero el resultado fue el mismo. No había ni rastro de Mateo ni de Sofía. Isabel se ofreció a ayudar en la búsqueda. Cogió una pequeña linterna de dentro de la casa y caminó hacia la plaza del pueblo junto a Elena. Javier los seguía desde atrás con paso pesado. Elena lo observaba por el rabillo del ojo. Había algo en la forma de caminar de su marido que la incomodaba, como si ocultara una pesada carga. Los tres recorrieron el camino del pueblo. La tierra, ligeramente húmeda por el rocío de la noche, marcaba sus huellas. Las esteras para secar aceitunas en los patios de los vecinos estaban ahora vacías. Las hojas que se habían secado desde la mañana ya habían sido guardadas. Elena vio algunas cuerdas de tender la ropa que aún colgaban, moviéndose lentamente con el viento. Esa vista acentuaba la sensación de soledad que se había instalado desde hacía rato. Cuando llegaron al final del camino, Isabel apuntó con la linterna hacia el olivar. La pequeña luz no lograba penetrar la espesura de las hojas que se mecían suavemente. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que Mateo y Sofía a veces jugaban allí, pero esa noche el olivar parecía un abismo oscuro y aterrador. Elena le preguntó a Javier si había oído algo por la tarde antes de quedarse dormido. Javier negó con la cabeza lentamente. Dijo que se había dormido de inmediato por el cansancio. Esa respuesta la inquietó aún más. Sabía que su marido a menudo se quejaba de estar agotado desde hacía unas semanas.
También sabía que Javier tenía problemas con un compañero en el proyecto de tala de árboles donde trabajaba. Pero nunca se le había pasado por la cabeza que todo eso pudiera estar relacionado con los niños. Sin embargo, esa noche las pequeñas sombras en su mente comenzaron a convertirse en grandes preocupaciones. Recordó las veces que Javier había vuelto a casa con el ceño fruncido. Incluso había oído de una vecina que Javier se había peleado con un capataz en el pueblo de al lado. Elena había decidido guardar silencio entonces, esperando que todos los problemas pasaran con el tiempo. Pero ahora, con sus 2 hijos desaparecidos sin dejar rastro, esos recuerdos se convertían en dolorosos interrogantes. Después de dar una vuelta, Isabel sugirió que volvieran a casa para asegurarse una vez más. Elena asintió aunque su corazón todavía quería seguir buscando. Sus pies emprendieron el camino de vuelta por el sendero del pueblo. La noche se hacía más densa. El viento de la sierra traía un frío que calaba en la piel. Al llegar a casa, Elena entró primero. Recorrió la habitación con la mirada. La sensación de vacío seguía persiguiéndola. Javier la siguió. Se sentó de nuevo en su silla, como si toda la búsqueda hubiera sido solo un breve sueño sin sentido. La actitud de Javier inquietaba cada vez más a Elena. Intentó preguntarle de nuevo, esta vez con más suavidad, pero con un tono lleno de ansiedad. Javier mantuvo la misma respuesta, se había quedado dormido y no sabía nada. Ni una palabra más, ni un nuevo detalle. Su respuesta sonaba como un muro infranqueable. Elena sintió que su corazón se debilitaba, pero al mismo tiempo, una pequeña determinación surgió en su interior. Se dijo a sí misma que la noche no podía terminar. No dejaría de buscar hasta encontrar a los 2 niños que tanto amaba. El miedo que le oprimía el pecho ahora se transformaba en un nuevo impulso. Aunque detrás de todo ello había también una preocupación que no podía explicar, sobre todo cuando sus ojos se posaban en Javier, sentado en silencio como una estatua. Esa noche Elena supo que se enfrentaría a algo muy difícil. Solo que aún no sabía cuán grande sería la tormenta que se avecinaba. La noche en Fuente Clara, habitualmente apacible, se transformó en una noche que sacó a todos los vecinos de sus casas. Cuando la noticia de la desaparición de Mateo y Sofía comenzó a correr de boca en boca, varios vecinos que aún estaban despiertos, terminando de recoger la cosecha de aceitunas, salieron apresuradamente. Elena estaba en el patio con el rostro pálido y las manos temblorosas, mientras veía cómo, uno a uno, los vecinos se acercaban con lámparas de aceite, pequeñas linternas e incluso algunas antorchas encendidas en las cocinas de leña. Isabel, que había estado con Elena desde el principio, llamó a 2 vecinas que estaban clasificando aceitunas en un porche cercano. Se unieron sin hacer preguntas. Todos comprendieron de inmediato que no había tiempo que perder. El señor Morales, el alcalde pedáneo y jefe de la ronda nocturna, llegó desde el final del callejón con una gran linterna. Su voz era firme pero amable cuando pidió a los vecinos que se dividieran y se dirigieran hacia el este y el oeste del pueblo. También pidió a varios hombres que peinaran el olivar cercano a la casa de Elena. A pesar del cansancio de un día de trabajo, los vecinos parecían dispuestos a ayudar. Para ellos, la desaparición de 2 niños no era solo un problema de una familia, sino un asunto de todo el pueblo. Elena observó a la multitud con los ojos llenos de lágrimas. No esperaba que tanta gente se movilizara para ayudarla. Sin embargo, en su corazón, la ansiedad crecía. El aire nocturno se sentía cada vez más frío, poniéndole la piel de gallina. Sabía que a sus hijos no les gustaba estar fuera de casa cuando oscurecía. Normalmente volvían antes de que sonaran las campanas para el Ángelus. Cuanto más se adentraba en la búsqueda, más claro tenía que algo inusual había ocurrido. Los vecinos comenzaron a moverse. El sonido de sus pasos se mezclaba con el roce de las hojas de los olivos. Las luces de las linternas se proyectaban sobre la tierra seca y la hierba cubierta de rocío. Varios jóvenes siguieron un pequeño sendero hacia el arroyo del pueblo, que fluía lentamente por el lado sur. Gritaban los nombres de Mateo y Sofía una y otra vez, pero solo oían el eco de sus propias voces. Elena caminaba entre ellos. Cada vez que oía crujir una rama, se detenía. Cada vez que una luz iluminaba algo, su corazón latía con fuerza. Llamó a sus hijos con una voz casi rota.
Mateo, Sofía, volved, cariño. Sentía que el viento que soplaba a través del olivar sonaba como una respuesta vaga, pero no traía noticias reconfortantes. Todo permanecía en silencio. En el olivar, varios vecinos se adentraron por los senderos entre los árboles que se alzaban a la altura del pecho de un adulto. El sonido de las hojas rozándose creaba la impresión de que pequeñas sombras se movían en la oscuridad. Los hombres usaban varas de madera para apartar montones de hojas que pudieran ocultar algo. Pero después de buscar a fondo, salieron con rostros cada vez más tensos. Elena cambió de dirección y se dirigió a la orilla del arroyo. Allí, la superficie del agua reflejaba la luz de una luna oculta tras nubes finas. El murmullo del agua solía ser relajante, pero esa noche sonaba como un susurro lúgubre. Los vecinos que peinaban la zona usaban palos largos para apartar montones de ramas, pero no encontraron ningún rastro. Las voces de algunos hombres comenzaron a sonar más graves. Se susurraban entre sí que dos niños pequeños no podrían haber caminado tan lejos solos sin que nadie los viera. Sin embargo, se cuidaron de no expresar esa preocupación en voz alta para no hundir más a Elena. Otros vecinos intentaban calmar la situación diciendo que los niños podrían haberse escondido o haber ido demasiado lejos jugando, pero sus voces no sonaban del todo convincentes. El señor Morales decidió entonces dividir de nuevo los grupos de búsqueda. El primer grupo peinaría el camino hacia la casa del señor Vidodo, el lugar favorito de los niños para jugar. El segundo grupo seguiría una ruta que pasaba por el maizal cerca de una pequeña colina. Elena eligió seguir al grupo que se dirigía al maizal. Sus piernas le pesaban, pero siguió caminando a pesar de que le temblaban las rodillas. A lo largo del camino, varios vecinos gritaban los nombres de Mateo y Sofía mientras iluminaban el suelo. Revisaban cada arbusto o piedra grande. Pero no había señales que indicaran que los dos niños hubieran pasado por allí. El frío se intensificó. El rocío comenzó a mojar las hojas. La atmósfera del pueblo, normalmente cálida, se había convertido en un laberinto oscuro que guardaba un desconcertante secreto. Cuando llegaron al maizal, los vecinos se movieron entre las hileras de plantas altas. Elena observó la zona con el corazón en un puño. Cada sombra parecía moverse, cada pequeño ruido le cortaba la respiración. Pero pasaron varios minutos sin ningún hallazgo. Incluso el canto de los grillos se fue apagando lentamente, como si la noche también se sintiera inquieta. Uno de los hombres que participaba en la búsqueda comentó que nunca había visto el pueblo tan silencioso. Normalmente los sonidos de los animales nocturnos se oían con claridad. Pero esa noche solo se oían los pasos de la gente. Ese silencio inusual hizo que varios vecinos se miraran con preocupación. A Elena le resultaba cada vez más difícil contener las lágrimas. Se apretaba el borde de la blusa mientras miraba la densa oscuridad al final del camino. En su corazón, todavía suplicaba que sus hijos solo se hubieran perdido por un rato. Pero cada minuto que pasaba sin noticias hacía que todo fuera más aterrador. Los vecinos volvieron al punto de partida para reunirse y decidir la siguiente dirección de búsqueda. Elena estaba en medio de ellos, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Apenas podía respirar. Cuando miró los rostros de los vecinos que la ayudaban, sintió una oleada de gratitud. Todos habían acudido sin que se lo pidieran, sin esperar nada a cambio. Pero esa gratitud no podía ocultar la creciente ansiedad. Isabel le tomó la mano a Elena y le dijo que tuviera paciencia. Elena asintió, pero su voz se quebró al intentar hablar. Sentía que algo malo se acercaba. Aunque no sabía de dónde venía, también sentía que no debía detenerse. No esa noche, no mientras Mateo y Sofía no fueran encontrados. Esa noche todo el pueblo se unió para buscar a dos niños perdidos. Pero cuanto más buscaban, más claro quedaba que algo se escondía en la oscuridad del olivar, la orilla del arroyo y los senderos del pueblo. Algo que aún no quería revelarse. El aire nocturno en Fuente Clara se sentía cada vez más húmedo a medida que la búsqueda se adentraba en la noche. El rocío caía más rápido de lo habitual, haciendo que cada brizna de hierba a lo largo de los senderos del pueblo brillara bajo la luz de las linternas. Los vecinos que habían estado peinando el olivar, la orilla del arroyo y los patios de las casas comenzaron a regresar al punto de encuentro frente a la casa de Elena,
con rostros preocupados y cuerpos que empezaban a mostrar signos de fatiga. Sin embargo, ninguno de ellos traía buenas noticias. No había ni la más mínima señal, ni una huella, ni un juguete olvidado, ni un mechón de pelo o un trozo de tela que pudiera dar una pista sobre el paradero de los dos niños. Elena estaba en medio de la multitud, apretando el borde de su blusa mientras observaba a cada persona que regresaba. Su esperanza renacía cada vez que veía a un vecino emerger de la oscuridad. Pero cada vez que negaban con la cabeza, su corazón se encogía un poco más. La noche parecía estar devorando lentamente toda esperanza. El señor Morales levantó su linterna más alto. Llamó a algunos hombres para que continuaran la búsqueda hacia los corrales de ganado cerca de una pequeña colina. En esa zona, a Mateo y Sofía les gustaba espiar a los terneros recién nacidos. Pero el grupo que peinó esa zona también regresó con las manos vacías. Dijeron que toda la tierra alrededor de los corrales estaba seca, y no había señales de que ningún niño hubiera estado allí esa tarde. Elena se llevó una mano al pecho. Sentía una opresión, como si una pesada piedra la estuviera aplastando. Intentó regular su respiración, pero el aire frío hacía que su corazón latiera aún más rápido. Recordó las pequeñas sandalias de Sofía, que solían estar tiradas de cualquier manera frente a la puerta. Recordó el cuaderno de dibujo de Mateo, que esa misma mañana le había preparado. Recordó sus rostros cuando se despidieron para ir a la escuela. Todos esos recuerdos ahora la asfixiaban, como una espesa niebla que envolvía su corazón. Isabel le rodeó los hombros con un brazo, intentando darle algo de fuerza. Pero ese abrazo solo hizo que Elena quisiera llorar más fuerte. Miró hacia el oscuro camino del pueblo, esperando ver dos pequeñas sombras corriendo hacia casa mientras reían. Pero el camino seguía vacío. Silencioso. Solo el sonido del viento golpeando las paredes de madera de las casas. Otros vecinos comenzaron a peinar el camino hacia el sur, que llevaba a los secaderos de aceitunas. Las mujeres que solían vigilar allí todavía miraban las hileras de aceitunas ya recogidas y almacenadas. Una de ellas se agachó para revisar entre las esteras de bambú, asegurándose de que no hubiera nada pequeño olvidado. Pero el resultado fue el mismo, vacío. No había ningún objeto relacionado con los niños. El señor Rojas, conocido por ser el más meticuloso, apuntó con su linterna a la pila de leña detrás de la casa de Elena. Revisó cada trozo de madera, moviéndolos lentamente, pero no había rastro de nada. Ni siquiera las hojas secas parecían haber sido perturbadas. Era como si los dos niños nunca hubieran pasado por allí. Un vecino revisó entonces la zona cerca del pequeño pozo en el patio lateral de la casa de Elena. Ese pozo todavía se usaba para lavar la ropa. La tierra a su alrededor solía estar húmeda si alguien sacaba agua. Pero esta vez, la tierra parecía muy ordenada y seca. No había huellas de pies pequeños, que normalmente serían fáciles de ver. Ni siquiera las finas líneas que las sandalias de los niños podrían haber dejado. Cuanto más tiempo pasaba sin resultados, más fuerte era el miedo que se apoderaba de todos los vecinos. Las voces que llamaban a Mateo y Sofía comenzaron a sonar más desesperadas, aunque intentaban mantener la calma para que Elena no se derrumbara aún más. Pero cada paso que regresaba sin éxito añadía una carga que era difícil de expresar con palabras. Javier estaba de pie no muy lejos de la puerta de la casa. Solo miraba con una expresión vacía. De vez en cuando se frotaba la cara, como alguien extremadamente cansado. Pero ninguno de los vecinos pensó que su actitud tranquila en una noche como esa fuera normal. Algunos de ellos intercambiaron miradas preocupadas, aunque ninguno se atrevió a expresar la sospecha que comenzaba a surgir. El señor Morales decidió revisar un pequeño matorral al borde del camino del pueblo. Pidió a 3 jóvenes que llevaran lámparas de aceite para explorar la zona. Elena caminó tras ellos. Revisaron cada piedra, iluminaron cada rincón, apartaron cada arbusto. Pero no había nada. La tierra estaba demasiado lisa. No había señales de que un niño hubiera pasado por allí. Elena se quedó mirando la tierra durante mucho tiempo. Sintió que su corazón se hundía hasta el fondo. Ya no sabía a qué aferrarse. Recordó que Mateo siempre llevaba sus pequeños juguetes a todas partes, incluso si solo salía un momento.
Pero esa noche no había juguetes de plástico ni dibujos de papel. Ni un trozo de tela que Sofía solía usar para atarse el pelo. No había nada que indicara que los dos niños hubieran salido del patio de la casa, como si se hubieran desvanecido sin más. Algunas mujeres comenzaron a susurrar, tratando de encontrar una posible explicación. Alguien sugirió que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien de fuera del pueblo. Otra dijo que podrían haberse caído en el olivar y no ser visibles. Pero no había ni la más mínima prueba que respaldara esas conjeturas. Todo era pura especulación nacida del miedo. Elena estaba en medio de la multitud, apretando las manos con fuerza. Esperaba que todavía hubiera esperanza. Pero la oscuridad de la noche se hacía más profunda, como si estuviera ocultando todas las pistas que deberían haberlos llevado de vuelta a sus hijos. Cuando uno de los vecinos regresó del oeste con el rostro más pálido que antes, Elena sintió que su corazón latía más fuerte. Esperaba cualquier noticia, fuera cual fuera. Pero el vecino solo negó con la cabeza lentamente. No había encontrado nada. Esa noche la tensión parecía arrastrarse desde el suelo, subir por los olivos y envolver todo Fuente Clara. Todos sentían que algo estaba mal, pero nadie sabía qué era. No se encontró ni un solo objeto de los niños, ni una señal, ni un sonido, ni una huella. Solo un silencio oscuro que se hacía más pesado a cada minuto. Cuando la madrugada comenzaba a caer más densa y el aire en Fuente Clara se sentía cortante, algunos de los vecinos que aún resistían afuera comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Elena estaba de pie cerca de la cancela de su casa, con el cuerpo temblando, pero su mente seguía buscando una última posibilidad, un último lugar donde pudieran estar sus hijos. En la oscuridad cada vez más profunda, las lámparas de los vecinos que se dispersaban por los senderos parecían pequeños puntos de luz que se movían lentamente. El señor Morales, que había liderado la búsqueda desde el principio, decidió ampliar el área de rastreo. Apuntó su gran linterna hacia un pequeño sendero que llevaba a un cañaveral detrás de las casas. El cañaveral rara vez era visitado de noche debido a su oscuridad y difícil acceso. Pero como todos los demás lugares ya habían sido revisados, el señor Morales pensó que no perdían nada por intentarlo. Se adelantó con paso cuidadoso, seguido por 3 jóvenes que llevaban lámparas de aceite. Elena los siguió de inmediato, aunque sus pasos comenzaban a flaquear. Isabel intentó detenerla, pero Elena insistió en ir. No podía quedarse esperando noticias desde lejos. Quería ver por sí misma cada rincón que se inspeccionaba. Cuando el pequeño grupo llegó cerca del cañaveral, el aire se sintió más húmedo. El susurro de las hojas de caña meciéndose con el viento creaba un sonido largo y bajo, que en otras noches podría haber sido relajante, pero que ahora sonaba como un murmullo que aumentaba la ansiedad. Las sombras densas del cañaveral se balanceaban lentamente bajo la luz de las lámparas, creando formas fantasmagóricas. El señor Morales se detuvo de repente después de unos pocos pasos. Se inclinó acercando su linterna al suelo. Sus ojos agudos captaron algo diferente en la tierra. Se agachó para examinarlo de cerca. Los jóvenes que lo seguían se acercaron, tratando de ver lo mismo. El cañaveral estaba al borde de un pequeño claro cubierto de hierba. Normalmente la tierra en esa área era lisa y poco transitada. Pero esa noche una parte de la tierra parecía ligeramente hundida y más oscura, como si alguien la hubiera pisado recientemente mientras aún estaba húmeda. La huella no era clara, pero fue suficiente para que el señor Morales la mirara con una expresión más seria. Elena vio el repentino gesto del señor Morales y se acercó rápidamente. A pesar del miedo que le hacía latir el corazón con más fuerza, preguntó ¿qué pasa? El señor Morales no respondió de inmediato. Volvió a mover la linterna hacia la huella. No era profunda ni tenía una forma clara, pero se veían pequeñas líneas, como si hubieran sido hechas por alguien que caminaba a toda prisa. Después de unos segundos observando la tierra, el señor Morales se levantó lentamente. Su rostro parecía más tenso. Dijo que la tierra en esa parte no era como la del resto del cañaveral. Aseguró que alguien había pasado por allí hacía menos de unas pocas horas. Añadió que la huella parecía fresca, no una marca antigua del día. Esas palabras hicieron que Elena se cubriera la boca con la mano. Su voz se ahogó en el pánico que comenzaba a desbordarse.
Intentó ver la huella más de cerca, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Preguntó si la huella era de un niño o de un adulto, pero el señor Morales no pudo confirmarlo. La forma no era clara, pero el patrón de presión indicaba a alguien con un paso pesado. Los jóvenes comenzaron a peinar la zona con sus propias linternas. Iluminaron los tallos de caña, los huecos entre las raíces y la hierba alrededor de la tierra pisada. Cada rincón fue inspeccionado cuidadosamente, pero después de varios minutos el resultado fue el mismo. No había ningún objeto pequeño que pudiera ayudar a aclarar la situación. Ni tela, ni juguetes, ni sandalias. Elena se secó las lágrimas que comenzaban a caer. Sentía que algo realmente no estaba bien cerca de ese cañaveral, pero no sabía qué. Cuando miró hacia la oscuridad detrás de los tallos de caña apilados, su corazón se sintió aún más destrozado. Esa sombra le recordó viejas historias que había oído de los ancianos del pueblo sobre lugares solitarios que a menudo guardaban secretos humanos. Mientras tanto, uno de los jóvenes apuntó su lámpara hacia una zona más profunda del terreno, hacia unos pequeños arbustos. Aunque al principio solo quería comprobar la extensión de la huella, pareció sorprendido al ver algo. Llamó al señor Morales con voz baja pero firme. El señor Morales se acercó de inmediato y apuntó su gran linterna. La tierra allí parecía más alterada que la que había visto primero. Había una pisada más clara, como si alguien hubiera presionado con fuerza al moverse. Incluso algunas briznas de hierba estaban dobladas en la misma dirección. La marca parecía la de alguien que intentaba caminar rápido o arrastrar algo ligero. Cuando Elena escuchó eso, sus piernas flaquearon. Se aferró al brazo de Isabel para no caer. Sintió que todo el aire frío de la noche entraba en su pecho y la presionaba desde dentro. Pero se obligó a seguir mirando. Quería saber cada cosa que se encontrara esa noche, aunque la verdad fuera aterradora. El señor Morales pidió a todos los presentes que mantuvieran la calma. Dijo que era necesario investigar más a fondo antes de sacar conclusiones. Sin embargo, su mirada afilada indicaba que ya sospechaba lo peor. Sugirió que se contactara a los otros grupos de búsqueda para que se reunieran en el cañaveral. Elena se quedó rígida, mirando la tierra alterada con un corazón que no podía controlar. Cada segundo que pasaba era como una puñalada en el pecho. Estaba dividida entre la delgada esperanza de que sus hijos pudieran estar cerca y el enorme temor de que esa huella fuera el comienzo de una realidad mucho más oscura. Esa noche, entre la oscuridad susurrante del cañaveral, Elena sintió que un secreto más profundo estaba a punto de ser revelado. Un secreto que no solo la sacudiría a ella, sino a todo el pueblo de Fuente Clara. La madrugada avanzaba lentamente, pero la oscuridad en Fuente Clara aún no se disipaba. La luz de la luna, que debería haber iluminado el camino, estaba oculta tras nubes espesas. Bajo el tenue resplandor de las lámparas de aceite, los vecinos que seguían al señor Morales se dirigieron hacia una pequeña pendiente que conectaba el cañaveral con el olivar. La brisa de la madrugada traía el aroma de la tierra húmeda y las hojas de olivo mecidas por el viento. Elena caminaba en medio del grupo con el rostro pálido y los pasos vacilantes por haber llorado tanto. El señor Morales lideraba el camino con su gran linterna en la mano. Caminaba despacio pero con seguridad. Cada pocos pasos, se detenía para iluminar el suelo, los tallos de caña inclinados o los arbustos que crecían a los lados del camino. Sabía que cada pequeño detalle podía ser una pista. El cañaveral que habían inspeccionado estaba cerca de una pequeña pendiente que llevaba al olivar. Entre ambos lugares había un terreno inclinado por el que los vecinos rara vez pasaban, ya que era estrecho y resbaladizo con el rocío. Cuando se acercaron a la pendiente, el sonido del viento que soplaba a través de las ramas de los olivos sonaba largo y ronco, como un lamento de la naturaleza que guardaba un mensaje no pronunciado. Elena se abrazó a sí misma. El aire era cada vez más frío y el miedo más denso, pero se obligó a seguir caminando. Sabía que la búsqueda debía continuar, aunque el terror pareciera abrazarla por la espalda. Varios jóvenes se agacharon para examinar la tierra en la base de la pendiente. Uno de ellos iluminó algo con su lámpara de aceite y llamó al señor Morales. Cuando el señor Morales llegó, pidió a todos que se acercaran. Elena avanzó unos pasos más rápido, aunque sentía que las rodillas le iban a fallar.
Entre los arbustos bajos que crecían de forma salvaje, se veía una franja de tierra de un color diferente. La tierra parecía más blanda y removida, como si alguien la hubiera pisado o arrastrado algo por ella esa misma noche. Pero no fue eso lo que hizo que todos se quedaran en silencio. Justo al lado de la tierra removida, escondido detrás de una densa maraña de arbustos que había crecido sin control durante años, había un pozo antiguo. El pozo había sido casi completamente olvidado por los vecinos debido a su ubicación, algo alejada del camino principal del pueblo. Sus paredes eran de ladrillos antiguos en parte cubiertos de musgo verde y pequeñas raíces que descendían como dedos aferrándose al brocal. La maleza crecía a su alrededor, haciendo que el pozo pareciera un agujero oscuro que nunca quiso ser encontrado de nuevo. Varios vecinos se miraron entre sí. Un escalofrío les recorrió la nuca. Todos en el pueblo sabían que ese pozo había sido abandonado hacía décadas. Antiguamente era la fuente de agua para los trabajadores del olivar, pero desde que se construyó un pozo nuevo cerca del ayuntamiento, el lugar quedó en el olvido, casi fusionándose con la maleza. El señor Morales miró el pozo durante un buen rato. Su mirada se volvió más aguda. Levantó la linterna y apuntó hacia el brocal agrietado. La luz se reflejó débilmente en la superficie del agua muy abajo. El agua del pozo parecía negra y densa, sin reflejar más luz que un ligero brillo intermitente por las sombras de las paredes de piedra. Algunos jóvenes se apartaron un poco. El viejo pozo tenía un aura aterradora en una noche tan fría. Elena se acercó. Aunque Isabel intentó detenerla, su corazón se sintió desgarrado. Tenía una sensación difícil de explicar. Miró el viejo pozo como si estuviera contemplando un gran secreto enterrado durante mucho tiempo. Un secreto que esa noche había sido desenterrado por el destino. El señor Morales palpó el borde del pozo. Sus manos tocaron la tierra húmeda y la hierba alta que parecía aplastada. Esas marcas no eran naturales. La hierba doblada parecía haber sido pisada esa misma noche, igual que las huellas en el cañaveral. Había señales de tierra removida, como si alguien hubiera retrocedido o arrastrado algo hacia el pozo. Elena se sobresaltó. De repente le faltó el aire. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Pero no podía apartar la vista del brocal del pozo. La imagen del agua negra en el fondo parecía llamarla de una manera que nunca antes había imaginado. El señor Morales pidió a uno de los jóvenes que levantara los arbustos que cubrían parte del brocal. Cuando los arbustos fueron apartados, se vio que algunos ladrillos del borde del pozo estaban erosionados. Varias briznas de hierba estaban rotas. También había una mancha de tierra húmeda que parecía reciente. Elena se cubrió la boca con ambas manos. Sus lágrimas volvieron a brotar, no solo por el miedo, sino por un presentimiento cada vez más fuerte. Sentía que toda esa noche oscura la había estado guiando hacia ese pozo, como si todas las señales perdidas, todas las huellas no encontradas, apuntaran a ese único punto sombrío. Uno de los jóvenes intentó lanzar una pequeña piedra al pozo para comprobar su profundidad. El sonido del chapoteo que se escuchó unos segundos después, resonó débilmente, aumentando la atmósfera de tensión. El agua parecía profunda. Aunque el pozo no era muy ancho, Elena sintió que su cuerpo se debilitaba. Se aferró al brazo de Isabel mientras contenía un sollozo que quería estallar. Varios vecinos comenzaron a susurrar. Sus voces temblaban, tratando de reprimir el miedo que comenzaba a extenderse entre ellos. Nadie se atrevía a expresar sus sospechas en voz alta, pero todos empezaron a sentir lo mismo. Como si el viejo pozo guardara algo que la noche no quería contar. El señor Morales respiró hondo. Luego llamó a otros dos jóvenes para que buscaran una vara de bambú larga para examinar la superficie del agua. Elena los miró con los ojos muy abiertos. Sentía que todo su ser estaba a punto de derrumbarse. Esa noche el viejo pozo que había sido olvidado durante años se convirtió de repente en el centro de atención de todo el pueblo. El pozo cubierto de maleza parecía una boca oscura que ocultaba algo. Algo que podría ser la clave del misterio de la desaparición de Mateo y Sofía. Bajo el cielo oscuro que se agitaba lentamente, Elena esperaba, con el cuerpo temblando, la respuesta que saldría de ese viejo agujero.
Una respuesta que podría cambiar toda su vida para siempre. El silencio de la madrugada en Fuente Clara se hizo aún más opresivo cuando los vecinos se reunieron alrededor del viejo pozo. Los arbustos que antes cubrían el brocal ahora estaban apartados, revelando las paredes de ladrillo húmedas y oscuras, que parecían devolver la mirada con ojos vacíos. El viento de la madrugada soplaba suavemente, trayendo un olor a humedad de la tierra mojada que parecía emanar del fondo del propio pozo. Elena estaba entre ellos, con las manos temblando incontrolablemente. No podía apartar la vista de la superficie del agua negra, que reflejaba débilmente la luz de las lámparas. El señor Morales apuntó su gran linterna hacia el interior del pozo. La luz blanca y amarillenta formó una larga línea que penetró en la oscuridad. Durante los primeros segundos, el agua en el fondo solo parecía una superficie lisa que se movía lentamente. Pero cuando la luz se desplazó ligeramente hacia la derecha, todos los vecinos se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido junto con su respiración. En la superficie del agua negra, algo flotaba lentamente. Un pequeño trozo de tela de color pálido. No se distinguía su forma, pero fue suficiente para que el pecho de Elena se sintiera brutalmente oprimido. Se tapó la boca con ambas manos cuando la luz se enfocó más de cerca. La luz creaba un reflejo tenue y la tela se balanceaba suavemente con las ondas del agua. El color de la tela era como el de la ropa de un niño. Un color vivo ahora desvaído por el agua fría del pozo. Varios vecinos se miraron entre sí. Nadie se atrevió a adivinar en voz alta, pero la expresión en sus ojos era suficiente. El miedo se extendió en sus corazones como un humo frío. Elena dio medio paso adelante sin darse cuenta. Le temblaban las piernas, pero su cuerpo se movía como si fuera arrastrado por algo que no podía resistir. Isabel intentó sujetarla por el hombro, pero Elena siguió mirando hacia abajo con los ojos ahora inundados en lágrimas. Reconoció ese color de un vistazo. Sofía tenía un vestido de un color similar, pero intentó rechazar ese pensamiento horrible. Sus ojos se nublaron y su respiración comenzó a entrecortarse. El señor Morales se inclinó aún más, tratando de encontrar un ángulo más claro. Pidió a dos jóvenes que sujetaran la linterna para que la luz permaneciera enfocada en el objeto que flotaba. En el silencio sobrecogedor, se oyó el sonido de pequeñas gotas de agua cayendo desde las grietas de las raíces que se adentraban en el pozo, como un viejo susurro que despertaba. La tela se movía con un ligero vaivén que inquietaba aún más a los vecinos. Varios jóvenes tragaron saliva, intentando calmarse. Incluso los hombres habitualmente más estoicos estaban ahora de pie con los puños apretados, como si trataran de contener el miedo que comenzaba a desbordarse. Finalmente el señor Morales dijo con voz baja pero clara, aunque ligeramente temblorosa, que necesitaban algo para sacar el objeto a la superficie. No se atrevió a confirmar qué era, pero él sabía, y todos los vecinos también, que esa pequeña tela podría no ser solo una tela. Elena sintió que las rodillas casi se le doblaban. Intentó susurrar una oración. Aunque su voz era casi inaudible, quería creer que esa tela no pertenecía a su hija. Quería creer que todo era un error de su vista en medio de la oscuridad. Pero su corazón, que había estado oprimido durante las últimas horas, ahora se sentía estrangulado por una verdad que ascendía lentamente desde el fondo del pozo negro. El señor Morales pidió a alguien que trajera una larga vara de bambú de detrás de la casa del señor Rojas. Dos jóvenes corrieron hacia allí con una pequeña linterna. Mientras tanto, los demás vecinos mantuvieron la luz apuntando a la superficie del agua. Nadie decía nada. Incluso el viento parecía contenerse. Las hojas de los olivos, que normalmente se mecían ruidosamente, ahora se movían muy lentamente, como si temieran perturbar la atmósfera. Cuando los dos jóvenes regresaron con el bambú, el señor Morales intentó alcanzar el objeto que flotaba. Sus manos temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. Contuvo la respiración, tratando de mantener el bambú estable. El agua del pozo se movió lentamente. La tela fue tocada por la punta del bambú y se desplazó un poco, revelando una superficie más amplia. Elena rompió a sollozar. Reconoció ese color. Reconoció también el pequeño pliegue en el borde de la tela, que ella misma había cosido hacía unos meses. Era la tela de Sofía.
el pequeño trozo de tela que su hija usaba como chal para jugar o para envolver la sencilla muñeca que tanto le gustaba. Varios vecinos se taparon la boca. Algunos miraron hacia abajo con la cabeza gacha. Otros se agarraban del brazo para darse fuerzas. Mientras tanto, Elena casi se desplomó de no ser por Isabel, que la sujetaba. Su cuerpo temblaba violentamente. Las lágrimas caían sin control, empapándole la cara. El señor Morales intentó tirar de la tela lentamente, pero su movimiento se detuvo. Se dio cuenta de que la tela no solo flotaba, algo la retenía por debajo. Algo más pesado que un simple trozo de tela. Respiró hondo y miró a los demás vecinos con el rostro tenso. Varios jóvenes acercaron sus lámparas de aceite. Elena contuvo la respiración sin darse cuenta. Sentía el pecho tan oprimido. No había otro sonido que los suspiros contenidos de los vecinos y el leve chapoteo del agua en el pozo. Entonces, en el reflejo de la luz, apareció una pequeña forma que se movía lentamente bajo la tela. No era un movimiento de vida, solo la sombra de un objeto que seguía la suave corriente del agua. Pero fue suficiente para que todos los vecinos se taparan la boca y algunos se dieran la vuelta con el rostro pálido. Sin una sola palabra, todos supieron que esa noche ya no se trataba solo de dos niños desaparecidos. Esa noche había abierto la puerta a algo mucho más oscuro, más doloroso y más profundo que el propio pozo antiguo. Elena miró hacia abajo con los ojos casi cegados por las lágrimas. Pero lo sabía lo que encontrarían a continuación. Y su corazón, que había fortalecido para enfrentar cualquier realidad, comenzó a resquebrajarse lentamente ante la verdad que se asomaba desde la superficie del agua negra. El ambiente alrededor del viejo pozo se volvió aún más tenso cuando los vecinos comenzaron a agruparse más, formando un círculo inquieto pero lleno de una esperanza casi extinguida. La luz de las lámparas de aceite que llevaban temblaba con el viento de la madrugada, cada vez más penetrante, creando largas sombras danzantes en los rostros pálidos. En el centro del círculo, Elena permanecía de pie, débil, con un cuerpo que apenas podía soportar los golpes que llegaban uno tras otro. Cada segundo que pasaba parecía añadir más peso a su pecho. Miraba el pozo con los ojos hinchados, mientras el mundo a su alrededor se volvía cada vez más borroso. El señor Morales estaba más cerca del brocal del pozo. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos no parpadeaban. Se dio cuenta de que lo que yacía allí abajo no era algo común. La luz inestable hacía que la superficie del agua parpadeara como un ojo pesado que contiene las lágrimas. La tela pálida que flotaba ahora ya no se movía libremente, ya que la larga vara de bambú que sostenía sujetaba uno de sus extremos. Sin embargo, el objeto debajo de ella permanecía oculto, moviéndose lentamente con las pequeñas ondas del agua. En medio de ese silencio, uno de los vecinos, un joven llamado Arif, corrió hacia el pozo tras recibir una señal del alcalde. Informó que el ayuntamiento ya había contactado a la Guardia Civil. Les habían pedido que no tocaran nada hasta que llegaran las autoridades. Al oír esto, el señor Morales asintió, aunque su rostro seguía tenso. Pidió a todos los vecinos que se apartaran un poco para no aglomerarse alrededor del pozo. Elena sintió que las rodillas le temblaban violentamente. No quería alejarse. Sentía que su cuerpo era atraído hacia el pozo. Aunque su corazón no podía soportar ver más, Isabel la abrazó por los hombros, tratando de calmarla. Pero Elena siguió mirando el pozo, como si desde allí escuchara los susurros de Mateo y Sofía llamándola. La luz de las lámparas de aceite seguía apuntando hacia abajo. Elena quería cerrar los ojos, pero no podía. Sentía como si cada centímetro de su cuerpo estuviera obligado a presenciar lo que no estaba preparada para aceptar. Unos minutos que parecieron horas finalmente pasaron. Luego, desde la dirección del camino del pueblo, se escucharon pasos rápidos y el sonido de un motor de coche que se detuvo bruscamente. 3 agentes de la Guardia Civil llegaron con grandes linternas y el equipo que suelen usar para rescates. El ambiente alrededor del pozo se despejó de inmediato. Los vecinos les abrieron paso. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de respiraciones contenidas y el susurro del viento entre los olivos. Un agente veterano se acercó primero. Se presentó a los vecinos y pidió a todos que mantuvieran la calma. Después pidió que las lámparas se agruparan en un punto para que la luz estuviera más concentrada.
Los otros 2 agentes se acercaron al borde del pozo con cuidado. Encendieron una gran linterna que podía penetrar la oscuridad más profundamente que las lámparas de los vecinos. Cuando la luz de la linterna tocó la superficie del agua, la tela pálida se vio más claramente. Su color ondeaba suavemente como si diera un último adiós. Los agentes ajustaron la intensidad de la luz para no deslumbrar. Luego apuntaron la linterna hacia el lado izquierdo del pozo, donde antes se había visto el objeto pesado. Todos contuvieron la respiración. Cuando la luz penetró en la oscuridad más profunda, se vio algo que hizo que todo el pueblo de Fuente Clara se tapara la boca. Algo pequeño, pálido e inmóvil. El rostro de un niño, un pequeño rostro que todos en el pueblo conocían muy bien. Elena se tambaleó hacia atrás. Si Isabel no la hubiera sujetado rápidamente, podría haberse desplomado. Su sollozo se rompió suave, pero lo suficientemente fuerte como para que varios vecinos comenzaran a llorar también. Las lágrimas brotaron rápidamente de sus ojos. El mundo que conocía se derrumbó de repente. Toda la esperanza que había mantenido durante la noche pareció derretirse con la luz de la linterna que iluminaba la superficie del agua. Sin embargo, los agentes mantuvieron la calma. Con movimientos medidos y cuidadosos, prepararon el equipo para sacar el cuerpo del pozo. Usaron una cuerda resistente atada a una especie de pinza. 2 agentes sujetaban la cuerda, mientras otro dirigía la luz de la linterna para que el proceso fuera visible. Varios hombres ayudaron a sujetar el bambú para que sirviera de apoyo. Cuando la cuerda descendió lentamente y tocó el agua, el pequeño sonido del chapoteo pareció desgarrar los corazones. Los agentes se movieron lentamente, tirando de algo desde la oscuridad del agua. Unos minutos después, el pequeño objeto finalmente emergió a la superficie. Cuando la luz lo iluminó, todos apartaron la vista con lágrimas en los ojos. El cuerpo de Mateo, que siempre había sido activo, alegre y lleno de energía, apareció sin vida. Su rostro estaba pálido, su pelo mojado, pegado suavemente a su frente. El pequeño cuerpo parecía frágil, frío, como si la noche le hubiera robado la vida por completo. Elena dejó escapar un grito ahogado. Un grito que no fue fuerte, pero suficiente para romper el silencio del pueblo. Dio un paso adelante, pero los vecinos la detuvieron mientras la Guardia Civil seguía trabajando. Su mirada nunca se apartó del cuerpo de Mateo, que era lentamente izado a la superficie. Se cubrió la boca mientras lloraba. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener nada. Pero el sufrimiento no había terminado. Cuando el cuerpo de Mateo fue depositado junto al pozo, los agentes bajaron la cuerda una vez más. Elena cerró los ojos de inmediato. Sabía lo que vendría a continuación, aunque su corazón se negara a aceptarlo. Los vecinos volvieron a contener la respiración. No había otro sonido que el murmullo del agua y los largos suspiros de los jóvenes, que ayudaban a tirar de la cuerda. Unos minutos después, un segundo cuerpo pequeño emergió del agua. Sofía, la niña que siempre traía alegría, que siempre llevaba su pequeña muñeca de trapo, ahora era sacada de la oscuridad del pozo con el cuerpo frío y azulado. Sus labios, antes alegres, ahora estaban sellados en silencio, como si contuvieran una larga historia que no tuvo tiempo de compartir. Elena casi se derrumbó al ver el cuerpo de su hija. Se aferró al brazo de Isabel y suplicó con voz entrecortada que la dejaran acercarse. Los vecinos intentaron calmarla, pero su llanto estalló con una fuerza abrumadora. El aire de la noche se sentía más frío, más cortante, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Cuando ambos cuerpos fueron colocados uno al lado del otro sobre la tierra húmeda, todo el pueblo de Fuente Clara inclinó la cabeza. Nadie podía hablar. Nadie podía mover los labios. Solo el sonido de la tristeza vibraba y llenaba el aire de la madrugada. Elena cayó de rodillas, llorando con una voz entrecortada. En su llanto, repetía los nombres de sus hijos, como si los llamara de vuelta a sus brazos. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio que golpeaba el corazón. Esa noche el pueblo, normalmente cálido y pacífico, se convirtió en un lugar que albergaba una profunda herida. Todos se dieron cuenta de que lo que habían encontrado no era simplemente el final de una búsqueda. Era el comienzo de una amarga verdad que esperaba ser revelada. Los cuerpos de Mateo y Sofía habían sido encontrados, pero acababa de surgir una gran pregunta:
¿Cómo llegaron a ese viejo pozo y quién los llevó allí? La humedad de la madrugada comenzaba a mezclarse con el aroma de la tierra mojada cuando el inspector Diego Ramírez llegó al lugar. La luz de los faros del vehículo de la Guardia Civil, aparcado no lejos del pozo, acentuaba la atmósfera sombría que ahora envolvía la tragedia. Los vecinos se apartaron para dejar paso mientras el inspector se acercaba al área acordonada con una cinta provisional. Caminaba con paso medido, la mirada aguda, como si estuviera leyendo las huellas invisibles en el suelo. Elena seguía arrodillada no muy lejos, abrazada por varias mujeres que intentaban consolarla, pero su llanto era inconsolable. Su cuerpo se estremecía y su mente parecía ahogada entre esperanzas destrozadas. Cuando el inspector Ramírez la miró, hubo un destello de compasión en su mirada. Pero el deber lo llamaba, y volvió a mirar el viejo pozo, ahora el epicentro de un gran misterio. Los dos pequeños cuerpos, recién sacados del pozo, habían sido colocados con cuidado sobre una lona limpia. Un agente cubrió los cuerpos de Mateo y Sofía con otra tela, dejando solo sus rostros vagamente visibles. El inspector Ramírez se acercó lentamente. Se inclinó para observar los frágiles rostros de los dos niños. Por un instante sus ojos agudos parecieron perder el foco, como si contuviera una emoción turbulenta. Pero enseguida recuperó la compostura. El trabajo debía hacerse. En medio de ese silencio, un joven agente se acercó a Ramírez con una pequeña bolsa de pruebas. Dijo que había encontrado algo no lejos de los arbustos que cubrían el pozo. Cuando abrió la bolsa apareció una pequeña sandalia azul, limpia, sin manchas de barro, ni siquiera el más mínimo rastro de lodo que normalmente se adheriría a las sandalias de un niño que juega en el campo. Ramírez tomó la sandalia con cuidado. La hizo girar lentamente entre sus dedos. Suspiró profundamente. Algo no cuadraba. La sandalia parecía recién lavada o como si nunca hubiera tocado la tierra húmeda. Sin embargo, el lugar estaba lleno de rocío y un fino barro que debería haber dejado marcas. En el interior de la sandalia, se veía el nombre Mateo, escrito con un rotulador negro. No había duda de a quién pertenecía. Pero algo en esa sandalia era antinatural. Demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado inconsistente con las condiciones de una noche fría y húmeda. Pidió a otro agente que le mostrara el lugar exacto donde se encontró la sandalia. Un joven guardia civil iluminó un punto en el suelo, algo alejado del borde del pozo. Su ubicación no era natural. La sandalia estaba sobre la hierba, sin marcas de presión, como si hubiera sido colocada por una mano humana con cuidado. No lanzada, no caída, sino colocada. Ramírez calculó la distancia entre ese punto y el borde del pozo. Era lo suficientemente grande como para extrañarle. Si Mateo se hubiera caído accidentalmente al pozo, la sandalia debería haber estado cerca del borde, quizás enganchada en una raíz o atrapada en la maleza aplastada. Pero la sandalia estaba en un lugar que parecía deliberado. Su mirada se agudizó. En su mente comenzó a construir una imagen. Vio la tierra húmeda alrededor del pozo. Observó la hierba aplastada en algunas partes. Las débiles huellas encontradas por los vecinos aún eran visibles, aunque algunas se habían mezclado con las nuevas huellas de los que buscaban. Aún así, podía reconocer un patrón. Había una huella pesada, diferente de las ligeras dejadas por los vecinos. Una huella que, según una observación inicial, no era de un niño. Ramírez sospechaba cada vez más. Se agachó y tocó la hierba con la punta de los dedos. Estaba doblada en dirección al pozo. Sin embargo, la sandalia no se encontró en esa dirección. Había una clara discrepancia entre el patrón de la hierba y la posición de la sandalia. Se levantó lentamente mirando la sandalia una vez más antes de guardarla en la bolsa de pruebas. Luego se acercó al borde del pozo, iluminando el interior con una potente linterna. El agua negra todavía se movía ligeramente por el movimiento del bambú. Pero no se veía ningún otro objeto. Examinó los bordes del pozo. Había marcas de tierra removida, raíces rotas y algunos ladrillos que parecían más húmedos que el resto, como si una mano se hubiera aferrado a ellos con fuerza. También vio algunos arañazos que no parecían naturales. Arañazos dirigidos. Pidió a un agente que trajera una luz más potente.
Cuando la luz se proyectó más ampliamente, vio una parte de la tierra alrededor del pozo que parecía haber sido arrastrada. Podría ser que alguien estuviera arrastrando un objeto o tirando de un cuerpo inconsciente. Elena, que había estado llorando todo el tiempo, comenzó a prestar atención a los movimientos del inspector. Su mirada estaba vacía, pero en su corazón roto había un pequeño fragmento de esperanza de que la policía encontrara algo que pudiera explicar cómo había ocurrido todo. Finalmente Ramírez se dio la vuelta y se acercó al señor Morales. Le dijo en voz baja que la sandalia encontrada no coincidía con las condiciones del lugar. Añadió que había algo antinatural en las huellas del suelo y en la posición de los objetos alrededor del pozo. El señor Morales asintió con el rostro tenso. Él mismo había sentido la extrañeza desde el principio, pero esperaba la llegada de la Guardia Civil para sacar conclusiones. A lo lejos se escuchó el primer canto de un gallo. El amanecer aún estaba lejos, pero el cielo comenzaba a insinuar una luz tenue detrás de las nubes. Sin embargo, el aire de la mañana, que normalmente traía esperanza, ahora se sentía más pesado. Los vecinos que aún estaban reunidos comenzaron a hablar en voz baja sobre el hallazgo de la sandalia. Sus voces eran bajas, llenas de miedo. Empezaban a sentir que la desaparición de los dos niños no había sido una casualidad. Había algo más oscuro, más cruel, más difícil de aceptar. Elena miró la sandalia, ahora en la bolsa de pruebas. Su corazón se sentía destrozado. Esa sandalia era de Mateo. La sandalia que ella misma limpiaba cada vez que su hijo volvía de jugar. Pero ahora esa sandalia se había convertido en el testigo mudo de algo que no podía comprender. Esa noche, justo cuando la esperanza se desvaneció por completo, una nueva realidad comenzó a formarse en la mente de todos. La muerte de Mateo y Sofía no fue un accidente. Alguien había orquestado los hechos. Hubo una mano humana que llevó a esos dos niños a ese pozo oscuro. Y esa sandalia demasiado limpia era una pista que no podía ser ignorada. La mañana que despuntó en Fuente Clara se sintió más sombría que la noche anterior. El sol aún no mostraba sus rayos y una fina niebla se enroscaba entre los olivos y las casas del pueblo. El ambiente estaba completamente suspendido por un dolor asfixiante. Los vecinos, que inicialmente habían ayudado en la búsqueda, ahora permanecían en silencio frente a sus casas, como si contuvieran la respiración esperando noticias. No había risas de niños esa mañana. Ni el habitual cacareo de las gallinas. Solo el suave sonido del viento, que parecía barrer una herida recién abierta. En el pequeño centro de salud del municipio, los cuerpos de Mateo y Sofía ya habían sido trasladados por los agentes para un examen más detallado. La sala era sencilla, con paredes pintadas de un blanco que comenzaba a desconcharse. Una larga mesa de madera en el centro de la habitación servía de lugar donde yacían los dos pequeños cuerpos. El personal sanitario los cubrió con una sábana blanca, dejando al descubierto solo las áreas necesarias para el examen que realizarían el médico forense y el equipo de investigación. El inspector Ramírez estaba de pie junto a la puerta, observando cada movimiento del equipo médico con ojos agudos pero nublados por la emoción. Se contenía para mantenerse profesional, aunque en su corazón sentía el peso de la realidad que le esperaba. Elena no fue a la sala. Estaba demasiado destrozada para ver más de cerca el estado de sus hijos. Varios vecinos la acompañaban en el centro cívico, dándole apoyo para que no se desmayara o perdiera el conocimiento por el inmenso dolor. Mientras tanto, en la sala de examen, el médico forense comenzó su trabajo con gran meticulosidad. La sala estaba en silencio, solo se oía el sonido de los instrumentos, el roce de los guantes de látex y los profundos suspiros que a veces se escapaban de los agentes que no podían contener del todo su tristeza. Después de un rato, el médico comenzó a anotar sus hallazgos. Observó la cabeza de Mateo con una pequeña linterna, confirmando la forma de la herida en la parte posterior. El golpe no era muy grande, pero sí lo suficientemente fuerte. Demasiado fuerte para un niño pequeño y frágil. Era imposible que el niño sufriera una herida así si se hubiera caído accidentalmente al pozo. La forma era demasiado regular, demasiado limpia, demasiado precisa. Los agentes en la sala se miraron. Nadie se atrevió a decir nada, pero la atmósfera se volvió más pesada. El médico pasó a examinar a Sofía. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil.
Llevaba una sábana blanca que cubría parte de su cuerpo, pero la parte posterior de su cabeza reveló otra amarga realidad. Había una herida de pequeño diámetro, pero parecía haber sido causada por el mismo objeto que golpeó a Mateo. La herida había creado un hematoma claro, algo que no podía explicarse por un accidente o una caída. El médico suspiró profundamente y se volvió hacia el inspector Ramírez, que había estado observando todo el tiempo. Con voz tranquila pero grave comenzó su explicación. Los golpes no son resultado de un accidente. El objeto utilizado fue, sin duda, contundente. Las heridas se produjeron antes de que las víctimas se ahogaran. Eso significa que los dos niños no estaban conscientes cuando sus cuerpos entraron en el agua. Ramírez se tensó. Apretó las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La reacción del resto del equipo no fue menos grave. Inclinaron la cabeza tratando de contener la tristeza. En silencio, todos en la sala estuvieron de acuerdo en que esto no era simplemente la desaparición de unos niños. Se había cometido un acto atroz con cálculo y una intención imperdonable. El médico añadió que no había signos de lucha en ninguno de los dos cuerpos. Mateo y Sofía no tenían heridas en las manos o los brazos que indicaran un intento de protegerse. Eso demostraba que no estaban conscientes cuando fueron golpeados. Los niños no tuvieron tiempo de defenderse. Probablemente ni siquiera tuvieron tiempo de sentir miedo o de huir. Esto hizo que la atmósfera en la sala fuera aún más desoladora. Uno de los agentes se cubrió la cara por un momento, intentando controlar sus emociones. El médico continuó explicando los otros resultados de la autopsia. El agua encontrada en los pulmones de ambos indicaba que todavía respiraban cuando sus cuerpos entraron en el agua. Es decir, después de ser golpeados, perdieron el conocimiento y se ahogaron lentamente sin llegar a despertar. Una muerte silenciosa, lenta y terriblemente trágica para unos niños que deberían haber estado en los brazos de su madre. El inspector Ramírez escuchó todo con el rostro cada vez más tenso, pero su voz se mantuvo estable cuando dijo que los resultados de la autopsia abrían una nueva dirección para la investigación. Sabía que alguien tenía que ser responsable, y sabía que esa persona probablemente estaba lo suficientemente cerca de la familia como para poder llevarse a dos niños pequeños sin levantar sospechas. Recordó varias cosas que había observado en el lugar. La sandalia limpia de Mateo, la hierba aplastada hacia el pozo, las huellas de pasos pesados que no correspondían a las de un niño. Todo comenzaba a encajar en su mente. Cuando el médico terminó de dar su informe preliminar, cerró su cuaderno y se puso de pie frente a Ramírez. Afirmó que los golpes con un objeto contundente no pudieron haber sido causados por otro niño o por un accidente. Solo alguien con la intención de herir podría haber creado tales heridas. Ramírez asintió lentamente. Sintió que algo en su interior se endurecía. Una determinación afilada para encontrar a la persona que había cometido este acto atroz. Agradeció al equipo médico y salió de la sala con paso firme. Afuera, una suave brisa matutina soplaba. El pueblo de Fuente Clara comenzaba a despertar, aunque con un ambiente sombrío. Pero en la mente de Ramírez, una cosa estaba clara: lo que les había sucedido a Mateo y Sofía no fue una simple desaparición. Fue un crimen planeado. Y el culpable se escondía detrás de un rostro que quizás fingía llorar o mostrarse triste junto a los demás vecinos. La búsqueda del culpable comenzaba en ese mismo instante. La luz de la mañana comenzó a atravesar la fina niebla de Fuente Clara. Cuando el inspector Ramírez regresó al lugar de los hechos con un rostro aún más serio, ya había recibido el informe de la autopsia y ahora todas las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara. Aunque todavía no había una conclusión oficial, la investigación apuntaba cada vez más hacia una figura que, desde el principio de la noche, había estado en el centro de atención: Javier Moreno. La casa de Elena y Javier estaba cerca del centro cívico. Mientras Ramírez se acercaba, vio a varios vecinos que aún permanecían en el patio. Algunos lloraban al ver a Elena, con el corazón destrozado. Otros hablaban en voz baja, como si temieran que sus palabras fueran escuchadas incluso por el viento. Los rostros de los vecinos no solo reflejaban dolor, había miedo, una sutil sospecha que ahora crecía a medida que surgían pistas que no encajaban con la teoría de un accidente. Ramírez recorrió el patio con la mirada.
Vio que la pequeña cancela de la entrada estaba intacta. No había signos de haber sido forzada. Examinó la puerta principal. Las bisagras no estaban dañadas, ni había arañazos que indicaran un intento de forzarla. Todo indicaba que los dos niños no habían salido de casa a la fuerza. Dirigió su mirada al suelo de tierra cerca de la puerta. El rocío de la mañana lo había humedecido. Sin embargo, no había huellas de pies de niños. Tampoco había las pequeñas marcas de arrastre que suelen dejar los niños al caminar arrastrando las sandalias. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado para una situación que debería haber sido caótica. Luego caminó hacia el patio lateral. Allí había un pequeño pozo que pertenecía a la familia. A los niños les gustaba jugar en esa zona porque había una pequeña escalera que llevaba a la parte trasera. Pero la tierra allí tampoco mostraba nada que indicara la desaparición de los dos niños. Si hubieran salido, debería haber alguna huella. Pero no la había. Ramírez miró la casa en silencio. Luego llamó a uno de los agentes más jóvenes y le preguntó si habían revisado todas las habitaciones. El agente asintió y dijo que no había signos de lucha ni objetos desordenados. Como si ese día hubiera transcurrido con normalidad hasta que Elena llegó a casa. Pero Ramírez no estaba satisfecho. Entró en la casa para asegurarse por sí mismo. Al entrar, lo recibió un olor a madera vieja y a humedad. La casa era sencilla. Una pequeña mesa con cuadernos de dibujo de los niños, algo de ropa limpia doblada, y las pequeñas sandalias que Sofía usaba en casa. Todo parecía normal, pero precisamente eso fue lo que hizo sospechar a Ramírez. Una casa habitada por un niño de 9 años y una niña de 6 casi nunca estaba tan tranquila. No había señales de su actividad. Ni un libro entreabierto. Ni una muñeca tirada. Ni un pequeño juguete caído en algún rincón. Era como si la casa hubiera sido preparada antes de que alguien más entrara. Ramírez salió de la casa, llamó a otro agente y le pidió que trajera a Javier, que estaba en casa de un vecino. Poco después, Javier apareció con el rostro pálido, pero su expresión era extraña. Aunque parecía triste, no había un atisbo de pánico en su voz. Le temblaban las manos, pero sus ojos estaban fijos en Ramírez, no en el lugar donde se encontraron los niños. Ramírez lo observó detenidamente. La actitud de Javier no era la de un padre que había perdido a sus dos hijos en una noche. Había una extraña distancia entre su expresión y la situación. Como alguien que intenta interpretar un papel, pero no se sabe bien el guión. Ramírez preguntó con voz tranquila, ¿a qué hora vio a los niños por última vez? Javier respondió rápidamente, pero su respuesta era inconsistente con el informe inicial que había dado la noche anterior. Esta vez, dijo que los dos niños estuvieron estudiando en su habitación hasta poco antes de salir de casa. Sin embargo, otros vecinos ya habían dicho que no vieron a Mateo ni a Sofía jugando fuera esa tarde. Ramírez lo anotó mentalmente. Luego preguntó por qué las sandalias de los niños no se encontraron cerca de la puerta de la casa. Javier respondió que quizás los niños se fueron sin sandalias. Pero esa afirmación sonaba extraña, porque Mateo nunca salía sin sus sandalias. Los vecinos también confirmaron que Mateo siempre usaba sus sandalias azules si iba a salir al patio. Ramírez sintió un escalofrío. Todas esas pequeñas pruebas apuntaban a algo más oscuro que una simple negligencia. Luego recordó la sandalia azul encontrada cerca del pozo. Demasiado limpia, demasiado ordenada, demasiado antinatural. Se quedó en silencio mirando a Javier, sin decir nada durante unos segundos. Javier pareció incómodo y desvió la mirada, como si quisiera evitar los ojos de Ramírez. Sus manos se movían inquietas, frotándose un sudor que aún no existía. Ramírez preguntó entonces si estaba solo en casa cuando ocurrió todo. Javier asintió. Justo después, Ramírez hizo una pregunta más incisiva, ¿oyó a los niños abrir la puerta o la cancela al salir? Javier se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera qué responder. Fue entonces cuando Ramírez se dio cuenta de algo. Las respuestas de Javier no eran coherentes. Decía que se había quedado dormido, pero también que sabía que los niños habían salido. Decía que no había oído nada,
pero lo explicaba como si los hubiera visto salir de casa. Ramírez lo miró un poco más. En ese silencio vio algo que no había visto antes. Nerviosismo, inconsistencia, un miedo oculto. Luego se dio la vuelta, llamó a otros 2 agentes y les pidió que anotaran cada diferencia en las respuestas de Javier desde la primera noche hasta esa mañana. Cuando caminó de nuevo hacia el viejo pozo, ya sabía que las huellas que habían encontrado no eran una coincidencia. La hierba aplastada, el borde del pozo dañado y la sandalia azul extrañamente colocada eran solo la superficie de una verdad más profunda. Todas las pistas apuntaban a un nombre, Javier Moreno. Y por primera vez desde que comenzó esa noche, Ramírez sintió que el misterio de la muerte de Mateo y Sofía ya no era tan difuso. El camino hacia la verdad comenzaba a aparecer. Sin embargo, también sabía que esa verdad probablemente los llevaría a una tragedia mucho más dolorosa. La mañana se hizo más clara, pero sus rayos no lograron atravesar la tristeza que se cernía sobre Fuente Clara. En el centro cívico, Elena seguía sentada, debilitada. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, y el llanto aparecía a veces sin que se diera cuenta. Varias mujeres se sentaban a su lado, dándole palmaditas en la espalda para darle fuerzas. Pero no había palabras suficientes para curar una herida tan grande. Al otro lado del centro cívico, el inspector Ramírez conversaba con el alcalde y algunos miembros del consejo. Pidió una lista de las personas que habían interactuado por última vez con Mateo y Sofía. El momento de los hechos comenzaba a aclararse. Todas las posibilidades debían ser investigadas. En una investigación tan oscura, una chispa de información podía ser una luz guía. Mientras los agentes tomaban notas, un hombre de mediana edad se acercó con cautela. Llevaba una bandolera con documentos escolares. Era el señor Martín, el director de la escuela primaria donde estudiaban Mateo y Sofía. Había venido tras enterarse de la trágica noticia. Su rostro estaba muy sombrío, como si llevara algo pesado que comunicar. Se acercó al inspector Ramírez e inclinó la cabeza respetuosamente antes de sentarse. Su voz era baja, todavía impregnada de compasión. Dijo que tenía algo importante que decir. Algo que antes no había considerado grave, pero que ahora parecía una señal pasada por alto. Ramírez pidió a los agentes que detuvieran las anotaciones. Se sentó frente al director. El aire se tensó como si entre ellos hubiera una verdad esperando a salir. El señor Martín suspiró profundamente antes de empezar. Contó que unos días antes de los hechos, Mateo parecía muy diferente. El niño era conocido por ser un alumno alegre, activo y que siempre saludaba a sus maestros con una amplia sonrisa. Pero en la última semana, esa sonrisa parecía haberse desvanecido. Mateo estaba más callado, a menudo se quedaba ensimismado durante las clases y su rostro parecía triste. Cuando la maestra le preguntó si estaba enfermo, Mateo solo negó con la cabeza, pero su mirada no era clara. Como si algo lo atormentara, algo que quería decir pero no se atrevía. El señor Martín se detuvo un momento, mirando al suelo con sentimiento de culpa. Dijo que el jueves, 2 días antes de los hechos, Mateo parecía muy reacio a volver a casa. Cuando sonó la campana, la mayoría de los niños salieron corriendo. Pero Mateo se quedó sentado en su pupitre. Agarraba la correa de su mochila con fuerza y miraba hacia la puerta de la escuela con vacilación. Su maestra, la señora Raras, se acercó y le preguntó si estaba bien. Mateo respondió en voz baja que quería esperar. Pero cuando le preguntó a quién esperaba, no respondió. Solo bajó la cabeza, apretando aún más la correa de su mochila. La señora Raras había contado que Mateo parecía un niño que contenía un miedo que no entendía. Su mirada se dirigía a menudo al patio de la escuela, como si temiera que alguien apareciera. Cuando finalmente se fue a casa, sus pasos eran lentos y pesados, no como los de los otros niños, llenos de energía. Pero como no hubo ningún incidente visible en ese momento, los maestros no sospecharon nada más. El director miró a Ramírez con los ojos comenzando a empañarse. Añadió que Sofía también parecía más callada. Normalmente a la niña le encantaba hablar de sus muñecas, de sus juegos en casa o del cielo que veía por la mañana. Pero unos días antes de los hechos, solo se sentaba a mirar por la ventana, dibujando pequeños círculos una y otra vez en su cuaderno.
Cuando su maestra le preguntó si estaba bien, Sofía solo sonrió levemente. Pero su sonrisa era muy insípida, como si soportara una carga. El inspector Ramírez escuchó todo con un rostro cada vez más serio. Todas estas señales, la melancolía de Mateo, el miedo que contenía, la repentina quietud de Sofía, no aparecían sin razón. Luego preguntó, ¿vieron los maestros alguna vez a Javier recoger a los niños en la escuela? El señor Martín asintió lentamente. Dijo que Javier había ido varias veces con cara de cansado y una actitud más bien tensa. Sin embargo, los niños nunca se quejaron de nada. Además, los maestros no tenían derecho a interferir demasiado en los asuntos familiares de los alumnos si no había señales evidentes. Pero ahora, después de la tragedia, todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ramírez bajó la cabeza un momento, reflexionando sobre la historia. En su mente imaginó a Mateo sentado solo en clase, con miedo de volver a casa. Imaginó a Sofía dibujando pequeños círculos, como si repitiera una imagen que aprisionaba sus pensamientos. Ese no era el comportamiento de un niño que vivía en paz en casa. Era el comportamiento de un niño asustado. Levantó la cabeza, su mirada se endureció. Todas las pistas que hasta ahora estaban dispersas apuntaban a una persona. Javier. La última persona que vio a los dos niños con vida. La persona que estaba sola con ellos en el momento de los hechos. La persona cuyas explicaciones eran inconsistentes. La persona que tenía acceso total a la casa. La persona de la que sus propios hijos tenían miedo de volver. Cuando el director terminó de hablar, el centro cívico quedó en un silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Todos los que escucharon la historia sintieron la misma vibración. La sensación de que alguien a su alrededor guardaba un oscuro secreto. Ramírez se levantó lentamente. Miró por la ventana del centro observando el pequeño camino que llevaba a la casa de Elena y Javier. Con voz baja pero firme, dijo que debían llamar a Javier de nuevo para interrogarlo. Fuenteclara contuvo la respiración. La verdad estaba cada vez más cerca y, como una sombra que ya no podía ocultarse, el nombre de Javier ahora emergía como el centro de todas las pistas que conducían a la tragedia más oscura que jamás había golpeado al pueblo. Esa tarde el cielo de Fuenteclara se tiñó de gris. Las nubes se movieron lentamente cubriendo la luz del sol y haciendo que el ambiente del pueblo pareciera congelado en una tensión ininterrumpida. Desde que la tragedia lo había atenazado en los últimos días, el aire era húmedo, las hojas no se movían y el canto de los pájaros, normalmente bullicioso en los árboles, había desaparecido, como si la naturaleza también sintiera el peso de la carga que soportaban los vecinos. En el centro cívico, el inspector Ramírez se preparaba para un segundo interrogatorio a Javier. Estaba recostado en una vieja silla de madera, mirando los expedientes que ahora se acumulaban en la mesa. Todas esas notas contenían interrogantes, declaraciones contradictorias y pequeños fragmentos de una verdad que aún no se habían unido. Cuando la puerta se abrió, dos agentes trajeron a Javier. Su rostro estaba más pálido que por la mañana. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y sus manos no paraban de moverse. Se apretaba los dedos, los soltaba, como si buscara una seguridad que ya no existía. El inspector Ramírez asintió levemente indicándole a Javier que se sentara. La sala estaba en silencio. Solo el lento girar de un ventilador de techo y el suave susurro del papel movido por la brisa. Ramírez comenzó la conversación con un tono suave pero firme. Le preguntó de nuevo qué había sucedido realmente la noche en que Mateo y Sofía desaparecieron. Javier intentó sonreír, pero su sonrisa parecía forzada. Comenzó a contar la misma historia que antes, pero esta vez los detalles ya no fluían tan suavemente. Cuando dijo que se había quedado dormido después de dar de comer a los niños, su voz sonó vacilante. Cuando dijo que se dio cuenta de que los niños habían desaparecido cuando Elena llegó, sus ojos parpadearon demasiado rápido, y sus manos se movían aún más inquietas, sin un patrón claro. Ramírez lo observó todo. Ni un solo movimiento de Javier se le escapó a su aguda mirada. Luego hizo una pregunta más profunda. ¿A qué hora vio a los niños estudiar por última vez? Javier respondió que a las 6 en punto. Sin embargo, Ramírez abrió sus notas y dijo que esa mañana Javier había mencionado las 6:30.
Javier se quedó en silencio, su rostro se tensó. Intentó corregir su respuesta, diciendo que quizás recordaba mal. Pero su voz temblaba, demostrando que no era su memoria la que fallaba, sino una mentira que comenzaba a desmoronarse. Ramírez preguntó entonces, ¿oyó a los niños abrir la puerta, o la cancela al salir de casa? Javier dijo, no. Pero cuando Ramírez insistió en que una puerta de madera como esa seguramente chirriaría al abrirse, Javier pareció quedarse sin palabras. No hubo respuesta, ni una razón plausible. El sudor comenzó a aparecer en sus sienes. Aunque la tarde era fresca, se frotó la cara, luego el pelo, y luego se agarró el borde de la camisa. Eran signos claros de una ansiedad que no podía ocultar. Ramírez cambió entonces de tema. Preguntó, ¿llevó a los niños a algún sitio fuera de casa en los días previos a los hechos? Javier dijo, nunca. Pero cuando Ramírez mencionó que un testigo los había visto a los tres caminando por un sendero hacia el campo 2 días antes, el rostro de Javier cambió por completo. Sus ojos, que antes intentaban mantener la calma, ahora se abrieron de par en par, como los de alguien acorralado. Ramírez vio eso como la primera gran grieta. Luego Ramírez mencionó la sandalia de Mateo encontrada cerca del pozo. Explicó que estaba demasiado limpia y colocada de forma demasiado ordenada para algo que hubiera ocurrido de forma natural. Javier tragó saliva. Con una voz casi inaudible, dijo que quizás la sandalia se le cayó cuando los niños cayeron. Pero Ramírez negó con la cabeza y dijo que eso era imposible. Miró a Javier con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de su mente. En cuanto sus ojos se encontraron con los de Ramírez, Javier desvió la vista. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El temblor era cada vez más evidente. Luego Ramírez preguntó si Javier había ido hacia el Pozo Viejo la noche de los hechos. Javier respondió rápidamente, no. Sin embargo, Ramírez volvió a mostrar sus notas, que indicaban que en el primer interrogatorio, Javier había dicho que había salido de casa para buscar a los niños un momento antes de que llegaran los otros vecinos. Esa declaración era completamente diferente. Javier se cubrió la cara con ambas manos, como si quisiera desaparecer detrás de sus propios dedos. Cuando Ramírez preguntó por qué los niños parecían asustados en los días previos a los hechos, Javier no respondió en absoluto. Se quedó en silencio durante mucho tiempo con la mirada perdida, la respiración entrecortada, y poco a poco comenzó a derrumbarse. La voz de Javier temblaba cuando dijo que había estado muy presionado últimamente. Se sentía culpable por haberse enfadado a menudo con los niños. A menudo perdía la paciencia. Sin embargo, insistió en que no había hecho nada fatal. Pero sus palabras sonaban como las de alguien que intenta ocultar algo mucho más grande. Ramírez sintió el cambio. La voz de Javier era cada vez más inestable. Sus palabras se enredaban, su mano derecha temblaba incontrolablemente. Incluso la silla en la que estaba sentado crujía porque no podía quedarse quieto. Su rostro estaba cada vez más pálido y sus ojos no se atrevían a mirar a Ramírez. La figura que antes intentaba mantener la calma ahora parecía derrumbarse lentamente. Su inquietud no era solo un signo de miedo, era la señal de alguien que ocultaba algo que no podía soportar por más tiempo. Cuando Ramírez se levantó, rodeó su silla y miró a Javier desde más cerca, la atmósfera de la sala se volvió aún más densa. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando lo que sucedería. Ramírez dijo con voz baja pero contundente, Javier, tus respuestas no coinciden. Tu historia cambia cada vez. Hay una inquietud que no puedes ocultar, y todas las pistas del lugar de los hechos te señalan. Javier agachó la cabeza profundamente. Sus hombros temblaban, pero todavía no hablaba, todavía no admitía nada, todavía se aferraba a las últimas fuerzas que le quedaban para mantenerse en una mentira cada vez más frágil. Pero el tiempo para esa mentira estaba a punto de agotarse. Porque la verdad que buscaban estaba cada vez más cerca, esperando detrás de cada temblor de miedo que el rostro de Javier no podía negar. La tarde se convirtió lentamente en noche. El cielo de Fuente Clara estaba ahora oscuro, iluminado solo por las tenues farolas a lo largo del camino principal del pueblo. La brisa traía el olor a tierra húmeda que persistía desde la noche de la tragedia. En el centro cívico, la tensión era palpable.
Varios vecinos permanecían en silencio a lo lejos, preocupados pero incapaces de irse a casa sin saber lo que realmente había sucedido. Dentro de la pequeña sala de interrogatorios, Javier estaba encorvado. Tenía la cabeza gacha, los hombros temblando suavemente, como si contuviera una opresión en el pecho. La luz amarilla de la lámpara sobre la mesa iluminaba su rostro, que parecía cada vez más vacío. Mientras tanto, el inspector Ramírez estaba de pie con las manos a la espalda, observando a Javier con una mirada que ya no buscaba respuestas, sino que esperaba una confesión. Ramírez sabía que el momento estaba cerca. Acercó una silla y se sentó frente a Javier, sin amenazarlo, pero lo suficientemente cerca como para ejercer presión psicológica. La sala estaba en silencio, solo se oía la respiración cada vez más pesada de Javier. Con voz baja, suave pero llena de firmeza, Ramírez dijo: «Javier, la verdad siempre espera a salir. La carga que llevas no desaparecerá si sigues ocultándola. Si quieres respirar, cuéntalo todo». Javier tragó saliva, su voz se quebró al intentar hablar. La primera palabra que pronunció fue casi inaudible. Yo no quería matarlos. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Se las secó con mano temblorosa. Ramírez permaneció en silencio, dándole tiempo, dejando espacio para que la cadena de la verdad saliera por sí sola. Javier comenzó a hablar con la voz rota, el cuerpo temblando. Pero por primera vez desde que comenzó la tragedia, sus palabras fluyeron sin interrupción. Confesó que en los últimos meses su vida se había desmoronado. Estaba ahogado por las deudas. Había perdido su trabajo en un taller. Se había metido en pequeños problemas que se habían vuelto grandes. Los cobradores venían casi todas las semanas, exigiéndole un dinero que no tenía. Y cada vez que venían, se sentía acorralado, enfadado y sin escapatoria. Dijo que le había pedido a Elena que vendiera un olivar heredado de su familia. Esa tierra era lo único de valor que tenían. Si la vendían, podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Pero Elena se negó. Se negó rotundamente. Esa tierra era el legado de sus padres y la garantía para el futuro de los niños. Y esa negativa hizo que Javier se sintiera excluido. Sintió que todos estaban en su contra. Se sintió humillado. Javier se detuvo un momento, agarrándose la cabeza mientras lloraba desconsoladamente. No podía más. Cada día me reclamaban. Cada noche no podía dormir. Sentía que el mundo me aplastaba por todos lados. Ramírez permaneció en silencio. Dejó que Javier continuara, porque sabía que la verdad era el único camino hacia la justicia para Mateo y Sofía. Javier continuó con la voz ronca, pero su confesión se hizo cada vez más clara. La noche de los hechos, había planeado algo. No quería matar, dijo, pero quería asustar a Elena. Quería que Elena sintiera que no tenía otra opción que vender la tierra. Quería crear un suceso lo suficientemente grande como para acorralarla. Llevó a Mateo y Sofía fuera con la excusa de que tenía un regalo para ellos. Los dos obedecieron, como niños que siempre confían en los adultos. Caminaron hacia la zona del pozo viejo. Javier llevaba un pequeño palo que solía usar para ahuyentar a las serpientes en el campo. Pero a mitad de camino, sus planes cambiaron. Mateo comenzó a llorar. Dijo que quería volver a casa. Dijo que no quería ir tan lejos. Dijo que tenía miedo. Y ese fue el punto en que algo dentro de Javier explotó. Confesó que perdió el control. No podía aceptar que su plan fracasara. Se enfadó aún más cuando Mateo dijo que se lo contaría a su madre. En esa ira ciega, golpeó a Mateo en la cabeza. En cuanto Mateo cayó, Sofía gritó de miedo. Intentó correr, pero Javier la persiguió y la golpeó también. Su voz se quebró al contar eso. Sus manos temblaban como si estuviera reviviendo cada momento de esa oscura noche. Entré en pánico. No sabía qué hacer. No se movían. Yo los llevé al pozo. Pensé que si los metía en el pozo, la gente pensaría que se habían caído. Con voz cada vez más débil,
Javier añadió que colocó deliberadamente la sandalia de Mateo en la hierba para que pareciera un accidente. Pero nunca imaginó que todo sería tan cruel. Confesó que tenía miedo de las consecuencias de sus actos. Después de arrojar los dos pequeños cuerpos al pozo, corrió a casa, se lavó las manos y se cambió de ropa. Intentó dormir, intentó olvidar lo que había hecho. Pero cuando los vecinos comenzaron a buscar a los niños, su corazón comenzó a romperse. Se unió a la búsqueda, gritando sus nombres, como si él no fuera el culpable. Dijo que intentó convencerse de que no era culpa suya. Pero cuando encontraron los dos cuerpos, supo que su vida había terminado. El inspector Ramírez cerró los ojos por un momento conteniendo una emoción que casi se desbordaba. Había escuchado muchas confesiones en su carrera, pero ninguna más devastadora que la de alguien que admitía haber hecho daño a dos niños pequeños que confiaban en él. Después de un momento, Ramírez se levantó y dio una señal a los agentes para que detuvieran a Javier. Dos agentes se acercaron y le sujetaron los brazos con cuidado pero con firmeza. Javier no se resistió. Ya no tenía fuerzas para luchar. Su cuerpo estaba flácido, su voz rota. Lo siento. Pero esas disculpas se ahogaron en el silencio. Porque nada podía devolver a Mateo y Sofía. Cuando sacaron a Javier de la sala, el pueblo que esperaba afuera se quedó en silencio. No hubo gritos ni ira, solo un largo silencio que se sintió más profundo que cualquier grito. El inspector Ramírez salió del centro cívico. Miró el cielo oscuro cubierto de nubes negras. En su corazón, sabía que este caso había llegado a su fin. Pero también sabía que la herida que dejaba nunca sanaría. Elena, al enterarse de la confesión, se desmayó en brazos de los vecinos. El mundo que tenía se derrumbó por completo esa noche. No solo por la pérdida de los dos hijos que amaba, sino porque la persona en la que confiaba había destruido su vida. Cuando la noche finalmente cayó sobre el pueblo, Ramírez se quedó mirando el pequeño camino que llevaba a la casa de Elena. Sabía que esta historia dejaría una larga cicatriz. Pero también sabía que en cada tragedia, la verdad es la única pequeña luz que no debe apagarse. Y esa noche la verdad finalmente se había revelado. Ramírez cerró su expediente, respiró hondo y susurró en voz baja. El amor de una madre. No debería terminar así. Se